amigos, gracias por su sintonía aquí Jugando Pelota Dura. Estamos hoy viernes, les habla Denise Pérez, soy la editora en jefe de Noticel y estoy aquí lista para discutir con ustedes todos los temas que tenemos en el día de hoy. Vamos a comenzar con el caso de Verdejo, esos desarrollos que hubo en el día de hoy y qué se puede esperar para la semana que viene. Además, vamos a tener una conversación sobre varios señalamientos que se le ha hecho a uno de los abogados que estuvo involucrado en esa parte inicial del caso de Verdejo. Además, tenemos que hablar definitivamente de los nombramientos que el gobernador, luego de haberlos sometido, los tuvo que retirar. Vamos a tener esa conversación también, obviamente, con nuestro panel que les presento esta noche. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Denise. Un placer para mí estar aquí contigo, con mis compañeros y con el país. Muchas gracias, Margarita Ponte. Saludos, muy buenas noches a todos y en particular a los que nos sintonizan. Y al licenciado Carlos Rivera. ¿Cómo está? Saludos, como siempre, un privilegio estar con todos ustedes y con el pueblo de Puerto Rico. Muy bien, gracias por estar aquí y por acompañarme en esta noche. Vamos a comenzar con el tema de Félix Verdejo y vamos a presentar el panel que nos acompaña esta noche, a la licenciada María Domínguez, abogada y ex fiscal federal. Buenas noches. Saludos, Denise, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y el licenciado José Lozada, ex fiscal y ex director del negociado de investigaciones especiales. Muy buenas noches, Denise. Buenas noches a Puerto Rico. Y ya otro frecuente de la casa, el licenciado José Efraín Hernández, abogado y catedrático. ¿Cómo está? Muy bien, muchos saludos a usted, al distinguido profesor, a Margarita y a Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, amigos, qué fue lo que ocurrió hoy en el Tribunal Federal. Vamos a verlo. La ironía del alcohol y las pastillas que me había metido la noche antes ignorantemente. Eso fue lo que hizo que hiciera lo que hice, aunque esto no se puede justificar. ¿Estaba bajo la influencia del alcohol y drogas? Correcto, pero lo que hice no se puede justificar. Dijo a los federales que fue quien llamó en 2021 al 911, de forma anónima, para decir que el cuerpo de Keishla estaba en la laguna del puente de Teodoro Moscoso. Correcto. ¿Luego de la llamada rompió el cel? Correcto. Amigos, eso ocurrió hoy en el Tribunal Federal y para discutir un poco más en profundidad cómo otros desarrollos y otras discusiones que hubo en sala, tenemos nuevamente hoy y le damos la bienvenida a la compañera Gelmari Rivera, reportera de WKAQ. Muy buenas noches, Denise, y a todos los televidentes. Sí. La costumbre, soy de radio. Es la costumbre, no te preocupes. Gracias por estar aquí, Gelmari, que hemos estado viendo tu trabajo y es un excelente trabajo. Gracias. Te pregunto, ¿cómo transcurrieron hoy los trabajos en sala? Fue un día sumamente extenso, no tan solo para las partes en el juicio contra Félix Verdejo, sino también para los familiares y el público en general, y se pudieron haber percatado a través de mis intervenciones, pues fue el hecho de que el abogado de defensa, el licenciado Jason González de Félix Verdejo, estuvo liderando el contrainterrogatorio a Luis Antonio Cádiz, lo que tardó alrededor de 7.5 horas durante todo el día de hoy. En este vimos un zigzag, volvíamos a lo que le dijo al gran jurado, retrocedíamos a cuando Keishla estaba en el carro, volvimos nuevamente al uso de drogas, nuevamente se retomó el hecho de lo que estaban haciendo en el puente Teodoro Moscoso, así que hubo un vaivén y sí noté a miembros del jurado que estaban un poco cansados de la manera en que se llevaba a cabo este contrainterrogatorio. De hecho, hoy se supone que continuaban los trabajos hasta que el juez Pedro Delgado dijo, no, vamos a cogernos un break hasta el lunes. Correcto. Así que regresan el lunes. Hay una instancia que yo quisiera que tú me narraras, se ha comentado de que en algún momento del testimonio Luis Cádiz llora. Y yo quisiera que tú me expliques qué fue lo que ocurrió ahí, qué fue lo que provocó esa reacción. Sin duda alguna, fue un momento en que el abogado de Verdejo, el licenciado Jason González, le empieza a preguntar a Luis Antonio Cádiz el hecho de cómo fue que agarró por el cabello a Keishla Madeleine Rodríguez cuando todos se encontraban con Félix Verdejo en la Dodge Durango. Él dice que estaba en la parte posterior, que Keishla estaba al frente, que la aló enseguida luego de que Keishla le presentara a Félix Verdejo la prueba de embarazo, y ahí cogió Félix Verdejo y le dio un puño a Keishla, rompiéndole la quijada. Entonces, en ese momento viene el licenciado y le pregunta, ¿pero ella estaba tratando de zafarse de sus manos? Ahí él toma un minuto de silencio y le pide un minuto al abogado de defensa y el abogado le indica que solo se lo puede dar el juez y el juez accede. Pone sus manos de esta manera, se quebranta un poco en llanto, se le corta un poco a la hora de hablar,
pero afirma de que en efecto Keishla estaba tratando de zafarse cuando él le estaba hablando fuertemente. Oh, wow. Vamos a seguir esta discusión con nuestro panel legal. María Domínguez, este relato que nos hace Gelmari, ¿qué efecto tiene en esta etapa del proceso? Bueno, claro está, estamos en la etapa de contrainterrogatorio y la defensa tiene que hacer su trabajo. El trabajo de la defensa es tratar de minar credibilidad y tratar de descarrilar el testimonio. Parte de la estrategia es tratar de responsabilizar a Luis Cádiz en este asesinato al cual él ya se ha declarado culpable, aunque pues son delitos de carácter federal. A mí particularmente creo que es importante entender, los miembros del jurado son personas de la comunidad, son personas de carne y hueso. Ellos están escuchando esta prueba que tiene una relevancia en términos de la evidencia que apunta a Verdejo como un cómplice aquí. Pero también son seres humanos que están escuchando un testimonio que tiene un gran impacto emocional y sentimental, porque están viviendo los últimos momentos de la vida de esta chica, de esta joven que no merecía morir así. Coincido con las observaciones de la compañera. Gracias. Que creo que un contrainterrogatorio de 7 horas y media, aunque puede ser justificado si hay materia, ¿verdad?, para seguir desarrollando preguntas, es mucho para un jurado y mientras más se extienda, más impacto creo que pierde. Sin embargo, si me permiten, se ha dicho que en todo lo que ha pasado, Fiscalía ha mostrado un caso de una manera muy estructurada, muy coherente y pieza a pieza. Mi pregunta es un poco con lo que ha dicho la periodista, que aprovecho y la saludo, es que al haberse visto hoy este contrainterrogatorio no tan organizado y no tan estructurado, ¿cuánto esto puede confundir al jurado en un momento en que ellos están esperando a ese testigo principal? Bueno, definitivamente la defensa tiene su estrategia en el orden, hasta el orden en las preguntas, cómo lo hace. A veces también lo que quieren es zafarse de una línea a otra para confundir al testigo y que el testigo caiga en inconsistencia, pero ciertamente es más difícil cuando carece de esa coherencia para el jurado, también seguiría el tracto. Yo quisiera preguntarle, si es posible, un segundo aquí al licenciado Lozada, y también he estado cubriendo en muchas ocasiones los casos criminales en el Tribunal Federal y Estatal, y ciertamente cuando se extienden tanto, María Domínguez, licenciado, como 7 horas, se cansa todo el mundo, del juez para abajo, prensa, familiares, jurado, todo el mundo. Y eso yo creo que sí tiene un efecto que no ciertamente es el más positivo, pero le pregunto a Lozada específicamente. A mí me llamó mucho la atención que hoy en sala, en varias ocasiones, le dijera a la defensa, a Cádiz, a este coacusado, oiga, el licenciado Edwin Prado lo indujo a usted a que mintiera en el primer testimonio ante el gran jurado, y el testigo, ese testigo estrella que hemos escuchado en varias ocasiones, dijo que sí. Explíqueme eso a mí me impacta. ¿Qué es eso? Ciertamente eso sucedió durante el día de hoy, pero eso no incide sobre los relatos del asesinato, de la muerte, del secuestro. Eso no incide sobre la sustancia, sobre la materia por lo que está siendo juzgado Félix Verdejo. Ciertamente eso yo le llamo distractores. Son elementos que se ponen para distraer la visión de los jurados, pero si, como bien decían, se han puesto cada una de las piezas de ese rompecabezas por la Fiscalía, por el gobierno, para demostrar paso por paso cómo sucedió esto, cómo se la llevan, cómo van a este lugar apartado, en este estacionamiento, cómo la amarran, cómo la llevan después hasta el puente, cómo los videos corroboran el testimonio del señor Cádiz. Así que es eso que se alega del compañero abogado, ciertamente es una situación que para mí es un distractor sobre la sustancia que son los elementos del delito, de cada uno de los delitos que se están juzgando. Y ese tema lo vamos a discutir un poco más adelante con el presidente del Colegio de Abogados. Tienes una pregunta, sí, Carlos. para el licenciado Hernández y obviamente para el panel. Cuando comenzamos el segmento diciendo precisamente que en este caso Cádiz está declarando que estaba utilizando sustancias y hasta cierto punto como que, no sé si lo ven, se estaba como justificando de alguna manera o alejarse de responsabilidad, que a veces ocurre que hay testimonios de criminales que participan del acto delictivo y buscan alejarse. ¿No creen que la estrategia de la defensa precisamente era eso, mirar esa credibilidad, que el testigo estaba alejándose de los hechos que ocurrieron?
Bueno, lo que pasa es que, bueno, ¿a quién iban a buscar para que le fuera cómplice en este asesinato? ¿A un filósofo o a un pastor? Van a buscar a una persona que evidentemente, y como ha quedado admitido por él, está en sustancias controladas, no tiene tal vez ese control sobre su persona, es presa fácil, él mismo lo admitió anteriormente, de por qué se fue a hacer esto. Bueno, pues porque quería consagraciarse con este señor, con Verdejo, y fue presa fácil para eso. También un poco buscaba, licenciado, me pareció a mí que buscaba también descolocar al testigo, en el sentido de que él no estaba en sus 5 sentidos cuando ocurrió todo esto, y que por lo tanto quizás no tenía el recuerdo correcto de lo que era. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que la intoxicación voluntaria no es un eximente de responsabilidad. Esta persona también es responsable de estos hechos. Y como bien acaba de decir el licenciado Lozada, fíjense que no solamente el testimonio de él, es que ese testimonio queda corroborado con el resto de la prueba que está aquí. Incluso el asunto de que le pudo haber mentido al gran jurado. Mire, hay una máxima que en el derecho se dice en latín, que dice falsus in onus, falsus in onibus. Que haya mentido en una ocasión en nuestra jurisdicción no quiere decir que queda descartado de plano el testimonio de ese testigo. Puede seguir contando. Claro, la defensa se va a agarrar hasta de un clavo caliente, porque lo que quiere es minar la credibilidad del testigo. Pregunto. Casi por finalizar la prueba del Ministerio Público, por la experiencia de ustedes, ¿creen que básicamente se ha podido corroborar los elementos constitutivos de los delitos? Yo creo que la Fiscalía aquí ha sido extremadamente quirúrgica en la manera en que ha presentado este caso. Comenzaron sentando piezas de evidencia circunstancial, todas consistentes con la autoría de Verdejo de este delito, de estos delitos. Y eso lo remataron con el testimonio de Luis Cádiz, que fue el que finalmente le puso el dedo. Pero tenemos el testimonio, empezamos con la mamá de Keishla, que habló de que ellos se iban a reunir, ¿verdad? Están los textos, y para mí me estuvo sumamente contundente ese intercambio de textos entre Luis Cádiz y Verdejo a las 6:30 de la mañana, el día de los asesinatos. Están los videos, está la prueba científica patológica, que también es consistente con el relato que hace Cádiz. Y falta todavía, faltan 2 testigos, según anunció la Fiscalía, y entiendo que el próximo testigo podría ser el del geolocation o el GPS de los teléfonos. Ese sería el que ubicaría a las 3 personas. Imagínate, idóneo el testimonio, si puede ubicar el celular de Keishla, de Luis y de Verdejo. Ahí está el caso. A la vez. Esa mañana. Claro. Eso también es una corroboración científica que no está realmente sujeta al mismo tipo de impugnación. Y pienso y especulo porque no sé, pero podría el último testigo ser el testigo del ADN, que establece que él era el padre de ese embrión, que ciertamente no es ni siquiera elemento del delito. Podría configurarse el delito sin que él fuera el padre. Bueno, vamos a seguir con este tema y próximamente vamos a tener al presidente del Colegio de Abogados, porque vamos a estar hablando sobre las imputaciones que ha habido sobre el licenciado Edwin Prado en medio de este interrogatorio. Gracias, Elmari, por estar aquí con nosotros. Continúa haciendo ese trabajo. Pasamos ahora con Kimberly. Gracias, Denise. Y si un abogado le dice a su cliente que mienta en el tribunal a que se expone, como dijo Denise, nos acompaña el presidente del Colegio de Abogados para decirnos, y ya está en pantalla. El gobernador retiró los nombramientos antes de la sesión extraordinaria del Senado. Podrá nombrarlos nuevamente. Además, ¿por qué el exgobernador Alejandro García Padilla se reunió con el nominado Educación Ángel Toledo? Le decimos cuando regresemos. Esto es Jugando Pelota Dura. De regreso, amigos, a Jugando Pelota Dura. Vamos a continuar hablando del caso de Félix Verdejo, porque está en su punto culminante y está extremadamente interesante. Y no podemos continuar esta conversación sin tener aquí, sin unir a nuestro panel al licenciado Manuel Quiliquini, que es el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Buenas noches. Buenas noches. Es evidente, es obligatorio tener su respuesta, su opinión sobre esto que ha estado ocurriendo en el tribunal con relación a la figura del licenciado Edwin Prado.
Si fue verdad, si es verdad que un abogado se presta para eso, ¿en qué incurre? Bueno, pero antes de que me conteste, vamos a ver una recreación de qué fue lo que se dijo y me dice. Independientemente de lo que dijera el licenciado Prado, ¿usted intencionalmente mintió a los federales? Sí, lo hice porque como él, Prado, era mi abogado, creí en él. ¿Usted intencionalmente le mintió a los federales el 1 de mayo del 2021? Sí, mentí porque Prado me dijo que ocultara parte de las cosas. ¿Mintió al gran jurado en 2 ocasiones? Oculté 2 o 3 cosas, pero dije toda la verdad. En el 90% dije la verdad. Licenciado Kilikini. Mira, un abogado no puede cometer una fechoría, un delito, y ciertamente decirle a un testigo que mienta es un delito. Está ocultando la verdad. Eso no solamente es un delito, sino bajo los cánones de ética es una de las violaciones más crasas a nuestro deber. Si eso pasa, este abogado se expone, a lo mínimo que se expone es a perder su licencia, pero ciertamente lo van a procesar criminalmente por obstrucción a la justicia. Y se ha estado diciendo, se ha estado comentando que él es uno de los próximos quizás testigos en este caso la semana que viene. ¿Eso es una posibilidad, María Domínguez, número 1? Y si las reglas en el Tribunal Federal permitirían ese testimonio. Bueno, primeramente yo creo que tenemos que ser muy cautelosos cuando hacemos expresiones de un colega, porque aquí se ha escuchado nada más el testimonio de Luis Cádiz, y el licenciado Prado no ha tenido el foro para defenderse. Partimos de esa premisa que no podemos afirmar la veracidad de esas expresiones. En cuanto a la admisibilidad de esa posible impugnación, si la defensa, como se ha rumorado, cita al licenciado Prado, sería para establecer inconsistencias en el testimonio de Luis Cádiz y seguir minándole la credibilidad. Que el licenciado Prado niegue que le dio esas instrucciones al testigo, y ahí cae Cádiz en unas inconsistencias. Pero como bien dijo el compañero, ese tema va solo a la credibilidad de Cádiz. No se relaciona con el tema central de este juicio, que es la culpabilidad o no culpabilidad de Verdejo. O sea, que es colateral lo que estaríamos hablando. Es colateral al tema central del caso, que es la culpabilidad de Verdejo. Por lo tanto, las reglas de evidencia y la casuística en el primer circuito establece que cuando hay una impugnación sobre un tema colateral al tema de culpabilidad, que es el tema central en todos los juicios penales, pues no se permite esa impugnación de manera extrínseca. ¿Qué es extrínseca? Traer un testigo de fuera para establecer esa impugnación, aunque sí permiten que le hagan la pregunta al testigo. Pero le preguntó un momentito nada más al presidente del colegio, ¿verdad? Es raro, o sea, de nuevo, yo insisto, es raro escuchar en sala que se diga que un abogado indujo, ¿verdad?, a mentir. Entonces le pregunto a usted, ¿cuánto les preocupa a ustedes, los abogados, los licenciados? Bueno, lo que pasa es que lo que dice María es correcto. Estamos oyendo un lado de la historia y no hemos tenido el beneficio de escuchar a Edwin. Si fuese cierto, sería muy lamentable, porque primero no se trata de un abogado cualquiera, es alguien con mucho prestigio, mucha experiencia, pero nos preocuparía porque es un delito. Y es un delito serio que afecta. Además, hasta este momento yo creo que le hemos estado dando bastante credibilidad a Cádiz en términos, ¿verdad?, públicos. Y yo me he llegado a preguntar cuándo es que miente el testigo, ¿verdad? Si cuando le miente al gran jurado o cuando dice que el abogado le instó a mentir. No se sabe. Al final eso será el jurado quien determine. Eso es así, pero esta persona ya ha incurrido en muchas inconsistencias que minan su credibilidad. O sea, yo escucho, pero no voy a creer. Yo quiero escucharlo todo para llegar a mi conclusión. Yo quería, precisamente con respecto al abogado particularmente o las expresiones, ¿hasta dónde llega la verdad? ¿Hasta dónde puede llegar el abogado para fines de una orientación? Obviamente yo soy abogado, pero para las personas que no conocen, desde el punto de vista criminal, ¿hasta dónde puede orientar y dónde está esa línea donde ya una vez rebasada comete delito o está violando los cánones de ética? Es bien fácil. Un abogado no le puede recomendar a su cliente que cometa un delito. Y el perjurio es un delito. Mentir. Decirle que mienta o que retenga información es un delito. El abogado no puede Ahora tengo una pregunta a María Domínguez específicamente. Si Prado desmiente a Cádiz
Si Prado desmiente a Cádiz, ¿se puede caer el caso? ¿Se pediría que se desestimen los cargos? No creo, no tendría legalmente ese efecto para nada. Podría seguir argumentando que Cádiz no es una persona creíble, que no es una persona que el jurado le debe dar mérito a su testimonio, pero como bien dijo el licenciado Lozada, esta impugnación no va a los hechos yugulares del caso. Okay. Y si por alguna razón, ¿verdad? Y estamos especulando. Estamos en la especulación. Y si por alguna razón el abogado levantara el privilegio abogado y cliente en todo este tipo de cosas, ¿qué pasaría? No procede, porque el privilegio es del cliente, no del abogado. Y ya Cádiz lo entregó. Cádiz lo entregó. Y eso no va a pasar al final del camino, porque el licenciado Prado no se va a sentar a testificar, la fiscalía va a oponerse a eso y eso no va a pasar. Qué bien. ¿Y por qué? ¿Cómo le consta eso a usted? Es que no se permite que venga a contradecir, esto es prueba extrínseca, lo que dije ahorita, esto es totalmente ajeno a los hechos y elementos del caso. Que fue lo que decía la licenciada Domínguez, que es una prueba externa. La semana que viene va a ser una semana bastante, ¿verdad?, definitoria. Sí, bastante definitoria. En este caso ha sido verdaderamente una semana corta pero larguísima, porque si bien no hubo caso hasta el miércoles, la realidad es que lo que se ha comentado ha sido bastante impactante. Y si se da lo que dijo la licenciada anteriormente, que tiene que ver con el del GPS, que tiene que ver con lo del DNA, básicamente eso es la corona. Así es. Esas tres conversaciones. Ese es el jaque mate. Celular. Y como dice el libro, terminar con impacto. Exacto. Así es. Gracias por estar aquí con nosotros, gente. Nosotros aquí en Jugando Pelota Dura tenemos el mejor equipo legal para discutir este tema de Félix Verdejo. También tengo los mejores compañeros, pero estos son los mejores abogados. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con Kimberly. Un placer. Gracias, Denise. Y usted escuche bien, ¿qué provocó que el gobernador retirara los nombramientos pendientes? Aprobación del Senado, y el presidente del Senado precisamente lanza advertencia al gobernador por el retiro de los nombramientos. ¿Qué le dijo? Te enteras al regreso.